Hola, gracias por estar con nosotros. Soy Carlos Mejía y esto es Huellas de Libertad. Solo en Cristo Jesús encontraremos libertad de nuestros pecados y a la vez libertad de actitudes negativas que nos llevan a pecar contra Dios y contra los demás. Nuestro tema de hoy es la indolencia. Síganos la pista. Permítame preguntarle, ¿alguna vez se quedó totalmente inerte y frío frente a un dolor ajeno? ¿Ha visto sufrir usted a otros y se sorprendió de no sentir el más mínimo sentimiento de empatía? ¿Ha dejado de sorprenderse por las malas noticias, las tragedias habituales de nuestro tiempo? ¿O suele usted pasar por alto sentimientos o responsabilidades que tienen que ver con usted o con otras personas? Si contestamos con honestidad al respecto, debemos concluir que todos podemos ser atrapados por la indolencia. Desde el simple hecho de aquella indolencia que es producto de una cultura saturada de frialdad, de malas noticias, en la que ya nada nos sorprende, hasta la decadencia emocional tan acentuada que nos envuelve en una absoluta frivolidad e indolencia. Así que todos podemos batallar en nuestra vida con este mal que puede atrapar nuestros corazones. La Real Academia Española dice que un indolente es aquel que no se conmueve, que es flojo, perezoso, y también lo definen como alguien insensible que no siente el dolor. Ahora, ¿cómo podemos identificar si es que nosotros estamos siendo atrapados por la indolencia? Le doy algunos rasgos. Cuando en lugar de reacciones emotivas tendemos a la inercia y a la pasividad, usted y yo debemos comenzar a evaluar nuestra vida, porque si lo que son nuestras reacciones es mostrarnos inertes o pasivos, casi siempre esto podría indicarnos un problema de indolencia. Así también cuando nuestra respuesta emocional frente a los vínculos más importantes de la vida es hacia la frialdad en lugar de la calidez, es decir, en vez de ir creciendo en nuestras relaciones para que sean más cálidas con el cónyuge o con los hijos, con los amigos, tendemos hacia la frialdad, el alejamiento, a aislarnos y desconectarnos de las personas. Otro rasgo que usted y yo debemos notar es que si pudiendo hacer algo frente al dolor ajeno, nos llamamos al silencio o a la pasividad, haciéndonos incluso los desentendidos de que no nos hemos enterado de aquella situación o por lo menos lo mostramos así frente a otros, mucho cuidado porque eso puede estarnos indicando un problema de indolencia. Sí, también cuando somos incapaces de movernos a favor de una causa digna, pero preferimos la desazón, preferimos la indiferencia. Un par de rasgos más a tomar en cuenta es que cuando usted y yo nos interesamos únicamente por las cosas o las personas de nuestro círculo y hacemos de quienes nos rodean todo el centro de nuestra atención y no estimamos, más bien terminamos por desestimar a todo y a todos. Y también cuando nos sustraemos de ambientes o relaciones con tal de no asumir responsabilidades. Hay personas que para evitar que le pidan ayuda o tener que verse como responsables de algo, prefieren entonces no comenzar una relación o no acercarse a ciertos grupos. Le cuento cómo lo ven algunos expertos, cómo lo ve la gente. La periodista, editora y promotora cultural Yolanda Sierra, de nacionalidad mexicana, dice que las peores formas de contaminación que afectan el planeta Tierra, oiga bien esto usted, vienen de la indolencia, la ignorancia y la corrupción. Y me llama la atención que esta autora asocia la indolencia junto a la ignorancia y a la corrupción para indicar que son las cosas que más
han afectado nuestro planeta Tierra. También la conocida autora, conferencista y empresaria Bárbara Palacios dice en su libro Lejos de mi sombra, cerca de tu luz, que la indolencia se inicia con una actitud de indiferencia y neutraliza las emociones, llevando a las personas a no prestar ninguna atención a hechos y circunstancias que afectan la vida de otras personas. Además, agrega esta escritora, la indolencia provoca un estado de paralización. Otro experto de origen brasileño, él se llama Boaventura de Souza Santos, experto en sociología, él dice que la modernidad es responsable de excesos y déficits y que en ella encontramos todo para la vida, menos solución a la indolencia. Pues así lo ven ellos. En Huellas de Libertad nos interesa darle la perspectiva bíblica sobre este problema que puede atraparnos y puede volvernos personas indiferentes frente al dolor ajeno o frente a las responsabilidades que como seres humanos todos debemos atender. Quédese con nosotros, al regreso veremos qué dice la Biblia sobre la indolencia. Conocer. Experimentar. Vivir. Sin condenación. La verdad que nos lleva a completa libertad. Huellas de Libertad. Verdades eternas para problemas actuales. Hoy en Huellas de Libertad estamos hablando sobre la indolencia. Esta actitud negativa que nos lleva a ser indiferentes, a mostrarnos desconectados de las responsabilidades que deberíamos atender tanto a nivel personal o familiar o aún a nivel social. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué nos dice su palabra, la Biblia, acerca de la indolencia? Recordemos que hubo una primera escena donde el corazón del hombre se mostró indolente, que fue aquella historia de todos conocida entre Caín y Abel y Dios que aparece en el escenario. Y por eso leo para ustedes lo que nos dice Génesis capítulo 4, versículo 9. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, le respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a su hermano? Mire usted la actitud que este hombre mostró, una actitud de sentirse desentendido de las responsabilidades que de forma natural él tenía como hermano mayor. Entonces, indolencia es desentenderse de las responsabilidades, dejarnos llevar por un deterioro emocional, moral, de perspectiva de vida, que nos desconecta de aquello de lo que sí somos responsables. Caín venía ya deteriorándose en sus actitudes y finalmente a todo ese récord de malas actitudes le sumó esta, la indolencia. Por eso indolencia es dejar de lado las cosas que de forma natural nosotros debiéramos atender. ¿Cuántas veces conocemos de padres que dejan de atender a sus hijos, de obreros que dejan de hacer bien su trabajo y de ciertas formas de indolencia a nivel social porque nos olvidamos de los más necesitados? Entonces, según Dios, la indolencia es desentenderse de las responsabilidades naturales que la vida nos genera. En segundo lugar, viendo lo que la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 26 y versículo 27, dice la Biblia, el indolente, en la versión de las Américas estoy leyendo, el indolente no asa su presa, pero la posesión más preciosa del hombre es la diligencia. En segundo lugar, indolencia es vivir atrapado en una floja actitud de dejadez. Por lo general, la persona indolente se muestra con dejadez,
se muestra flojo, no le interesan las cosas. De hecho, hay personas que hacen de la pasividad un estilo de vida y no le aplican energía a nada, no se entregan a aquello que requiere entrega, que requiere disciplina, que requiere respuesta de nuestra parte. Así que según el proverbista, el indolente nunca ve resultados y quizás hasta ni le importa, pero no verá resultados porque el mayor bien que nosotros podemos tener, que es completamente contrario a la indolencia, es la diligencia, el atender las cosas. En tercer lugar, según Dios, la indolencia es dejarse atrapar por la dureza del corazón. Usted y yo corremos altos riesgos todos los días de nuestra vida de ir en un camino de endurecimiento de nuestras emociones, de nuestro corazón. Hebreos capítulo 3, versículo 15, tomando una idea del Antiguo Testamento, nos recuerda el escritor de Hebreos lo siguiente: como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. El pueblo de Israel fue un pueblo escogido por Dios, llamado por Dios para que llevaran su presencia, para que se convirtieran en su sacerdocio real, pero ellos se dejaron llevar por la indolencia hacia la dureza de corazón, porque la dureza de corazón y la indolencia son prácticamente lo mismo. Así que una de las grandes barreras que aquel pueblo tuvo para acercarse a Dios o disfrutar su relación con Dios, el pueblo de Israel, fue la dureza de corazón. Esto es dejar de sentir como seres integrales que somos las emociones y sentimientos que corresponden a nuestra relación con Dios, pero no solo nuestra relación con Dios. A veces la indolencia se mete en el matrimonio, a veces hay indolencia en la relación con los hijos, a veces hay hijos que se vuelven completamente indiferentes y ya permiten que su corazón se endurezca y no sienten lo mismo por sus padres. Entonces, en tres cosas debemos centrarnos desde el punto de vista bíblico. La indolencia es desentenderse de las responsabilidades, asumir que aquello no es trabajo nuestro, no es tarea nuestra. También indolencia es vivir atrapado por una floja actitud de dejadez. Hay personas que siempre van dejando las cosas, tienen que resolver algo, no lo atienden, lo dejan para después y eso es indolencia. Y en tercer lugar, veíamos y leíamos también de la Escritura que indolencia es dejarse atrapar por dureza de corazón. Como leíamos en Hebreos 3:15, pues como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Pero usted y yo podemos encontrar libertad en Cristo Jesús de la indolencia. Podemos dejar de ser indiferentes y dejar de tener nuestro corazón completamente displicente para crecer en calidez. Así que yo le voy a hablar hoy de las huellas de libertad que Jesús nos ofrece para ser libres de la indolencia. Quédese con nosotros. La Real Academia Española define al indolente como alguien que no se conmueve, una persona que es floja, perezosa, insensible, que no siente el dolor. Y hemos aprendido en este programa que ante los ojos de Dios, según lo que dice la Biblia, la indolencia es desentenderse de las responsabilidades, muy al estilo de Caín, que dijo, ¿es que acaso yo soy quien debe cuidar de mi hermano? También indolencia es vivir atrapado por una floja actitud, o sea, mostrar flojera o mostrar dejadez con las cosas que requieren persistencia, que requieren prioridad.
Y por último decíamos que indolencia es dejarse atrapar también por la dureza de corazón, porque el indolente tiende a ser así, ya no siente mucho o no siente nada. Pero hoy queremos dejar en su corazón las huellas de libertad que Jesús nos ofrece para ser libres de esta actitud negativa. No se quede atrapado en la indolencia. Si usted percibe que ha caído en indiferencia, en frialdad, que sus relaciones ya no son cálidas, que no le importa lo que está sucediendo a su alrededor, pues comience a trabajar y siga estas huellas de libertad. La primera de ellas, acepte sus emociones y canalícelas correctamente. Hay personas que no aceptan su emocionalidad, que se niegan a darle libertad a la expresión de sus emociones o sentimientos, pero yo le aconsejo, acepte y canalice sus emociones. Recordemos que Jesús, dice la Biblia, en uno de los versículos más cortos de la Escritura, Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro al ver el ambiente de luto que tenían María y Marta, hermanas de Lázaro, y todos los que estaban acompañándolas en su dolor. Él se conmovió y Jesús lloró a pesar de que sabía que momentos después, con autoridad del cielo, Él traería de nuevo a la vida a su amigo Lázaro. Pero Jesús no solo lloró, Jesús se indignó y tomó un látigo, dice la Escritura, según encontramos en Juan capítulo 2, versículos 13 en adelante, tomó un látigo para sacar del templo a aquellos que vendían y hacían negocios en la casa de Dios. O sea, Jesús mostró emociones. Es más, también encontramos a un Jesús en los evangelios que era tan cálido en su relación con los demás y se mostraba tan cálido frente a su ambiente que los niños corrían tras él. Los niños le buscaban. Tuvo él que decirle en alguna ocasión a los discípulos, dejen a los niños venir a mí porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Por esa razón yo le aconsejo, acepte sus emociones y canalícelas como lo hizo el Señor. No tenga temor de expresar lo que siente y cuál es su reacción natural frente a los momentos de la vida. Una segunda huella de libertad que usted y yo podemos seguir para no ser atrapados o no quedarnos atrapados en la indolencia es esta: conviértase en el buen samaritano para alguien. ¿Cómo se requiere en nuestro tiempo buenos samaritanos? No seamos como en esta parábola de Jesús, como el que pasó siendo religioso y el otro que era un levita, el primero un sacerdote, el segundo un levita. Ambos eran gente dedicados a obras de ministerio en el pueblo de Dios, pero pasaron de lejos del hombre que yacía casi muerto en aquel lugar y se tuvo que acercar un samaritano. Por esa razón se le llama el buen samaritano, para hacer la diferencia. Conviértase en el buen samaritano en la vida de alguien. Dice Lucas capítulo 10, versículo 33, pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Permítase compadecerse de alguien. Permítase sentir compasión por un niño de la calle, por una familia pobre, por alguien que usted conoce que está en completa desventaja frente a la vida y usted puede hacer algo. Usted puede ser el buen samaritano para esa persona. Y también esto tiene que ver con asumir responsabilidad, porque este samaritano no dijo yo no soy responsable del que está herido ahí, se sintió responsable. Y es importante entonces convertirnos en el buen samaritano de alguien. Una tercera huella de libertad para que la indolencia no atrape nuestros corazones y no nos volvamos seres indiferentes frente a la necesidad de otros es esta: aprenda a desarrollar un corazón solidario. Aprenda y crezca en solidaridad, crezca en todo lo que tiene que ver con tenderle la mano al necesitado. Y esto incluye las emociones. A veces la solidaridad comienza con una expresión emocional
Mire lo que Pablo le recomendaba a sus lectores cuando le escribió a la iglesia que estaba en Roma. Dice Romanos 12:15, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Pues hay momentos en los que usted y yo debemos acompañar un velorio, debemos escuchar a alguien que quiere hablar de sus tristezas, debemos acercarnos a una persona que está quizás no en tristeza, celebrando un logro, y la palabra de Dios nos dice, alégrense con él, celebren también su éxito. Por eso el consejo que le dejamos y la huella de libertad es desarrolle un corazón solidario con los demás. 3 huellas de libertad que pueden hacer la diferencia: aceptar y canalizar nuestras emociones, convertirnos en el buen samaritano de alguien y, por último, desarrollar ese corazón solidario. Le invito a que oremos y juntos le pidamos al Señor que esto se vuelva realidad en nuestras vidas. Señor, queremos aceptar nuestra emocionalidad y canalizarla correctamente. Enséñanos y ayúdanos, porque vemos en Jesús a alguien que lloró, se alegró, a alguien que se indignó, y Señor, muchas veces nuestras emociones deben acompañar los sucesos de la vida y no queremos ignorarles. Padre, también te pedimos que podamos convertirnos en el buen samaritano de alguien, como aquel hombre que, sin ser de la misma nación, levantó, curó las heridas, pagó la cuenta para que otros terminaran de hacer el trabajo de poder aguardar la vida del que estaba herido. Señor, nosotros queremos hacer la diferencia en la vida de alguien. Y permítenos, Dios, desarrollar entonces, partiendo de esto, un corazón solidario, aprender a llorar con el que llora y a reír con el que ríe y alegrarnos con el que está alegre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aplicando estas huellas de libertad, usted y yo podemos ser libres de la indolencia. Le invito a que esté pendiente del siguiente programa. Síganos la pista para que juntos descubramos huellas de libertad.